bienvenido a la Metamorfosis Teatral, un recorrido por Grecia, Roma y lo medieval. El espacio escénico integra elementos como escenario, recursos escenotécnicos, auditorio y escenografía. Los teatros griegos aprovechaban las inclinaciones de las colinas para crear asientos en formación circular, que permitía que los espectadores pudieran ver y escuchar el espectáculo. Frente a esto se encontraba la orquesta para el coro y seguido esto se construía el escenario donde los actores actuaban. Teatro griego. Nace a partir de las festividades en honor al dios Dionisos y a las fiestas atenienses. Estas se realizaban en primavera y se denominaban las grandes dionisecas. Estas celebraciones eran organizadas por el Estado para aleccionar a la ciudad sobre momentos decisivos de la vida humana, no de la vida individual, sino de la vida de todo un pueblo. Inicia con el gobernante tirano Pisístrato, al cual se le hace alusión por sus esfuerzos en embellecer a Atenas y en acentuar los poderes militares y navales. Géneros del teatro griego. Tragedia. Es universal, todos la pueden entender, le puede ocurrir a cualquiera, eleva a los hombres, glorifica a los héroes, tiene más interacción con los dioses, es más divina y trata de temas míticos. Comedia. Es local, los temas son aquellos los cuales las localidades pueden entender, es más personal hasta cierto punto, baja a los hombres de sus pedestales y los pone en el mundo terrenal o carnal. No trata de temas míticos. Principales dramaturgos griegos. Esquilo. Es considerado como el primer gran representante de la tragedia griega. Sus obras más notables son Agamenón, Prometeo encadenado, Las suplicantes y Los 7 contra Tebas. Sófocles. Era un poeta trágico griego y participó en su gran mayoría en la actividad política de Atenas. Sus obras más notables son Edipo Rey, Antígona y Áyax. Aristófanes. Comediógrafo griego, fue el principal exponente del género cómico. Sus obras más notables son Las nubes, Las ranas, Los caballeros. Teatro romano. Fueron la civilización heredera de la tradición griega. Se dio cerca del siglo III. Estos tenían una gran influencia de los griegos, pero una de sus diferencias era su favoritismo sobre la comedia, pues, a la par de sus aptos cirqueros, la comedia con exceso de ironía era mucho más relevante. Dentro de las similitudes del teatro griego y el romano llega la comedia romana. La comedia romana se inspiró en la comedia nueva griega, que alcanza su máximo desarrollo en las últimas décadas del siglo IV, y a este periodo se le es conocido como helenismo. La puesta en escena del teatro romano era muy importante y tomada muy en serio por sus actores, tanto así que se tomaban en serio la vestimenta y usaban máscaras talladas a mano, en su mayoría cuando interpretaban a alguien malo o odioso. De los personajes más característicos de la época y del teatro romano tenemos a Plauto, Tito Macio Plauto, nacido en el año 254 a.C. Fue un escritor especialista en la comedia. De hecho, tenía varias adaptaciones de comedias griegas al estilo romano. Entre sus obras están Anfitrión y Casina. Por otro lado está Terencio, Publio Terencio Afro. Se desconoce específicamente el día de su nacimiento, pero se estima que su muerte fue alrededor de los 35 años, en el año 159 a.C. Grandes obras creadas por este escritor, La suegra y Adriana. Por otro lado está Séneca, Lucio Anneo Séneca. Séneca el joven, distinguido para hacer una separación de su padre, pues era filósofo y político. Este escritor era de carácter moral, pues sus escritos se basaban en la búsqueda de realizar los valores y sobre todo un tema recurrente era la muerte, teniendo obras como Carta a Luililo, La brevedad de la vida y de la ira. Edad Media. El cristianismo se convierte en la religión oficial de Roma, lo que conlleva la desaparición del teatro, pues los espectáculos son considerados sacrílegos. Se observan 3 etapas: pagano-medieval del siglo IV al IX, donde la institución teatral se diluye; feudo-medieval del siglo X al XII, donde se reinicia el proceso teatral, primero en el ámbito cristiano, luego en las festividades; y burgo-medieval del siglo XIII al XVI, donde surgen los misterios, las farsas y otras formas teatrales al servicio de la diversión. El teatro se irá desarrollando en 2 líneas: teatro religioso y teatro profano.
Las celebraciones de la liturgia cristiana surgen en dos momentos, que serían Semana Santa y Navidad. El cristianismo se carga de simbología, en gran medida por la influencia romana y griega. Las características serían, además de los diálogos y representaciones, se empiezan a usar tropos, aumenta el número de personajes secundarios, se deja de usar el latín para usar la lengua vernácula, la representación se hace fuera de la iglesia y las representaciones se emplean en relación a la vida de los santos y los milagros. Tipos de representaciones: teatro laudista, misterios, sotia, juglares, imitaciones de la comedia latina, pastorales, sermones jocosos, monólogos, milagros y farsas.